Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. El Antiguo Testamento es una sombra para nosotros que vivimos bajo la gracia. Entonces, para los que no saben, Eliseo era un profeta, un hombre de Dios con una unción, wow. Pero el antecesor de él, Elías, el profeta de fuego, representaba a los del Antiguo Testamento. Y Eliseo representaba a los del Nuevo Testamento. Eso es una metáfora. Y entonces Elías, que tampoco conoció la muerte, sino que fue el profeta que Dios levantó en un torbellino al cielo, lo mismo que Enoc, que acabamos de leer, que desapareció. Estos van a ser los dos testigos que vendrán al final del tiempo desde Jerusalén. Quiero que estén muy atentos a lo que estoy diciendo. Estos dos que no conocieron la muerte volverán y ellos enfrentarán al anticristo desde Jerusalén. Y Elías representaba a la iglesia del Antiguo Testamento. Durante toda su vida como profeta, Dios hizo a través de él 7 milagros. Y Eliseo, que pidió a Dios una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías, Dios se lo dio, le dio al doble de la unción. Y durante su vida, Dios hizo a través de Eliseo 13 milagros, casi el doble. Y aquí, después de muerto, hizo el milagro número 14, o sea, al doble. Ahora sí podemos entender un poquitico más qué fue lo que pasó. Entonces habían unos guerrilleros ahí, para que me entiendan. El profeta ya había muerto de la enfermedad que tenía que morir y lo sepultaron. Y pasado el tiempo, venían estos hombres al cementerio, me imagino, donde habían sepultado mucha gente, y al profeta Eliseo, y venían con un muerto, ya para enterrarlo, ya para darle sepultura. Y de un momento a otro se levantó la guerrilla, y estos hombres, al ver a los malos, lo que hicieron fue coger ese muerto y tirarlo allá y arrancar a correr, para que no los agarraran, los robaran, yo no sé qué es lo que les iban a hacer. Y sucedió que cuando este muerto toca los huesos del profeta, los huesos inmediatamente se levanta, se coloca sobre sus pies, y creo que no entendió nada de lo que pasó.
Eso se llama unción hasta los huesos. Y esa es la unción que debe tener la iglesia del último tiempo. Por eso es tan importante para mí que tú puedas entender que el momento más poderoso no fue en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de Elías. El mejor tiempo de la iglesia es este tiempo, porque la iglesia será ungida como nunca jamás Dios ha ungido a ningún hombre en la antigüedad. Por eso yo insisto, trato de meterles esto así sea por las venas y decirles: estamos parados en el mejor tiempo de la historia de la iglesia. Aleluya. Lo que nosotros vemos un fin de semana, 5, 6, 7 y más milagros que Dios hace, eso los hacía el Señor durante 40, 50, 70 años, y nosotros los vemos en un fin de semana, porque la iglesia del último tiempo será la iglesia más ungida de la historia. Y no solamente es ungido el pastor o la pastora o el apóstol o el profeta, estamos hablando de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene la unción, pero no lo saben, o por lo menos no todos. La unción, la misma palabra significa frotar, untar. Esa palabra la podían entender los antiguos mucho más que nosotros, porque en la antigüedad se utilizaba la unción con las ovejas, con el ganado. Entonces, para que las moscas no dañaran el ganado, no lo llenaran de gusanos, lo que hacían los pastores era tomar bastante aceite de oliva y frotar. Y cuando la oveja o el animal estaba totalmente lleno de aceite, se decía: está ungido. Entonces ese aceite era como un repelente para las moscas o para los animales que querían dañar, atormentar. Entonces ahí sí podemos entender un poquito más lo que significa la palabra ungido o unción. Es algo que Dios frota, coloca sobre nuestros cuerpos. Dios no unge almas, Dios unge cuerpos, carne, y lo coloca allí. Y eso era lo que tenía Eliseo. Ya no había nada ahí, solamente estaban sus huesos, pero todavía estaban ungidos. Esa es la enseñanza, que aún el hombre no podía hablar ni respirar ni nada, era solo huesos, pero todavía estaban ungidos. Y cuando este hombre muerto lo toca, se levanta. Y tú y yo estamos en esta tierra porque hay gente que está muerta. Hay gente que está muerta aunque digan que están vivos. Hay gente que no conoce al Señor, y el instrumento que Dios va a usar eres tú. La unción vendrá sobre ellos y tendrán convicción, recibirán su milagro y sabrán que Dios es real. Cuando tú ores por ellos, sabrán que algo extraordinario está pasando. Cuando tú hables, tus palabras tendrán gracia, tendrán verdad, tendrán algo diferente que ellos no podrán resistir. Estamos ungidos.
Pero no esperemos a que nos echen un muerto para que fluya la unción. Debemos ir, hablar, hacer algo para que la unción fluya. Somos la iglesia más ungida de la historia. Y yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Este es el mejor tiempo para estar vivos y para ser creyentes. Lo que nuestros ojos están viendo y verán, ninguna generación jamás lo ha visto ni lo verá. Por eso, aunque sea difícil, aunque estemos en tiempos peligrosos, aunque en esta generación digan que lo bueno es malo y lo malo es bueno, aún así vale la pena predicar el evangelio, aún así vale la pena seguir adelante, porque la unción pudrirá el yugo. La unción pudrirá el yugo, las cadenas, las vendas, la maldad, la ceguera. Este es el mejor tiempo para estar vivos. Cuando uno lee la Biblia, uno dice: uy, a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de Moisés, o de Abraham, o de José. Claro que Dios hizo cosas grandes allá, pero lo que estamos viendo, ellos no lo vieron, nosotros sí. Levántate, iglesia. La situación está difícil por todo lado, pero nosotros estamos ungidos, porque hay muertos en cantidades que necesitan la salvación. ¿Cómo así muertos, pastor? Voy a terminar acá. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, el Señor les dio una advertencia, solo una. Les dijo: si ustedes comen del fruto de este árbol, morirán. Y la serpiente vino, Satanás mismo, y les dijo: no morirán. Eso es mentira. Él es mentiroso. Y resulta que ellos comieron y no murieron. Pero el Señor les dijo que en el momento que comieran iban a morir. Pero ellos comieron del fruto, primero Eva, luego le dio a Adán, y no murieron, pero sí murieron. ¿Cómo así, pastor? Ellos tenían una relación con Dios, una comunión con Dios, y en el momento que ellos desobedecen, se mueren, se separan. La palabra muerte significa separación, no exterminio. Entonces ellos se separan de Dios por su pecado. Entonces sí se murieron, se separaron de Dios. Y aunque estaban vivos en su carne, ya la comunión con Dios no existía, porque ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, cuando estamos hablando de muertos, no estamos hablando de muertos en las tumbas. Yo les estoy diciendo gente que no conoce a Dios, que está ahí atada por el diablo en delitos y pecados, cadenas, vicios, maldad. Por ellos, así éramos nosotros en otro tiempo. Yo cuando llegué al Señor, yo estaba mal, terriblemente mal, y alguien me compartió, alguien ungido. Pero si yo hubiera muerto antes de que esta persona me compartiera, el infierno sería mi casa. Pero gracias a Dios que alguien se puso en la brecha.
¿A quién Dios va a usar en tu familia? ¿Quién se va a poner en la brecha por tu casa? Tú. Dios te va a dar todas las herramientas y sobre todo la unción. Nadie más lo va a hacer. Cuando yo me convertí, fue duro con mi familia, pero duro. Pero yo me puse en la brecha por ellos. Y pasados los años, uno a uno fueron llegando. Mi mamá, mi padrastro, todos aquí están. ¿A quién crees que Dios va a usar? Te va a usar a ti. Para eso es la unción. Quiero que nos pongamos de pie solo un minuto. Levantes tus manos. Vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir: Señor, úsame. Este es el mejor tiempo, Señor, para ver tus maravillas, la salvación que vas a traer, los milagros, la salvación, la vida que vas a colocar sobre personas que no tienen esperanza. Señor, este ministerio tiene que levantarse a pasos agigantados, Señor, para alcanzar miles. Di conmigo: miles y cientos de miles. Señor, hoy profetizamos en medio de todo lo que está pasando, que la unción traerá vida, esperanza, como ese hombre que estaba muerto, quién sabe de qué murió, de alguna enfermedad terrible, pero cuando se pone sobre sus pies ya no estaba enfermo. ¿Me estás entendiendo? Ya la enfermedad no tiene poder. Solo el Señor tiene poder sobre la enfermedad. Y Dios te va a usar a ti. Se los he dicho cientos de veces. Y si tengo que repetirlo 200 veces más, lo voy a hacer. Dios te va a usar a ti, te va a usar a ti, porque la unción está sobre ti. Está sobre nosotros. Y vas a quedar con la boca abierta de todos los milagros que verás, de todas las maravillas que verás, porque Dios no usa solamente al pastor, Dios usa a todos. A todos. Saliendo de este lugar, tú le vas a decir: Señor, úsame. Somos la generación de Eliseo, la de la doble unción. Padre, yo te doy gracias por este servicio, Señor. Y yo te pido que este fin de semana, el domingo, podamos escuchar testimonios de lo que tú has hecho en las casas, en los hospitales, en los lugares, Señor, y poderte dar a ti toda la gloria. Señor, cada uno de nosotros somos instrumento de bendición en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vas a salir de este lugar? Ungido. ¿Se han visto los milagros? ¿Tú has visto milagros? ¿No es cierto? ¿Cómo queda uno? Así van a quedar todos. No es tu poder, es el de Dios, pero está sobre ti. Esta es la mejor generación.
es la mejor. Amén. Señor, y la unción sea abundante sobre nosotros. Úngeme, Señor, con aceite. Un nuevo despertar, Señor, para tu iglesia. Un nuevo nivel, Señor. Gentes y gentes y gentes. Mucha gente será tocada en los próximos días, Señor. Trae vida, Señor, maravillas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria